Ya estamos en vivo. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos su presencia en el último día del 21º Diálogo de Estudiantes de Lingüística. A continuación, iniciaremos con el primer bloque. Empezaremos con la ponencia de Licenia Lucas, que expondrá sobre la cuarentena, adquisición y desarrollo del lenguaje. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Sí, mi nombre es Licenia Lucas, soy egresada de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He llevado un diplomado ya de terapia de lenguaje y logopedia. Y bueno, mucho gusto a todos. Quiero hablarles el día de hoy acerca de mi segundo proyecto de investigación, que nace desde la coyuntura nacional que estamos viviendo ahora, que es el COVID-19, ¿cierto? Pero sobre todo centrarme en una de las medidas tomadas por el país, por el Perú, que es la cuarentena. Entonces, hoy les quiero hablar acerca de los problemas que tienen en el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje de los niños de 2 a 5 años. He tomado esta edad porque han sido los pacientes que he venido evaluando desde que, bueno, después de que inició la cuarentena, después de 2 meses que se dio inicio a la cuarentena estricta, luego ellos fueron mis pacientes y todos tuvieron un punto en común, que fue que el problema empezó cuando se restringió la salida a los niños, ¿no? Entonces, por eso el grupo de estudio comprende esa edad. Yo espero que hoy les agrade, les interese el tema que voy a exponer, les voy a explicar este proyecto de investigación que estoy desarrollando, está en una etapa aún de desarrollo, ya que también es importante mencionarles que mi estudio estaba siendo realizado aún con la restricción de salida de menores con ciertas limitaciones, ¿no? Que más no con la nueva medida de seguridad. Bueno, ya no está la medida de seguridad de que ahora los niños menores de 12 años pueden ir a centros comerciales, ¿no? Entonces, lo que hoy voy a exponer es hasta antes de esta nueva regla, ¿no? Espero que les guste, espero que sea de su interés y voy a compartir en las pantallas porque he realizado unas diapositivas donde les hablo de la estructura y sobre todo el análisis, ¿no? El análisis a través de las evaluaciones. Entonces, voy a explicarles aún mejor en las diapositivas. Me pueden escribir por chat si observan las diapositivas, si tienen algún problema con el audio, por favor, hacérnoslo saber, ¿no? Por el chat. Entonces voy a compartir pantalla. Ya, muy bien. Entonces, mi proyecto tiene como nombre, a ver, cuarentena, ¿no? Adquisición y desarrollo del lenguaje. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a primero hablar, vamos a contextualizar la situación de cómo, la situación problemática de este tema. Bueno, todo comenzó cuando se propaga el virus del COVID-19 aquí en Perú y a mediados de inicios de marzo, ¿cierto? Ya cuando los casos vienen en aumento, el Estado peruano toma las medidas de bioseguridad, ¿no? Ustedes ya la conocen, ¿no? Se han tomado medidas recomendadas por la OMS, ¿no? La Organización Mundial de Salud. ¿Cuáles eran? El uso de mascarillas, el uso de alcohol, el uso de gel antibacterial, jabón líquido, incluso a inicios también decían, ¿no? El uso de los guantes. Estamos hablando, les estoy hablando cuando esto se inicia recién las medidas, ¿no? Voy a hablar exclusivamente en esta exposición, les voy a hablar acerca de las medidas que exactamente del aislamiento, ¿no? El aislamiento social,
¿no? ¿Cuáles fueron? Bueno, a inicios se estableció un horario de salida, ¿no? Un horario donde las familias o, bueno, personas también que vivían solas tenían que permanecer en su domicilio y no salir, ¿no? Había un horario restringido que respetar. Y cuando este horario, tú salías fuera de este horario establecido, bueno, al comienzo, ¿no? La policía, la fuerza militar también intervino y se llevaban las personas a las comisarías y todo lo demás. También respecto al aislamiento, también prohibieron los viajes al interior y exterior del país, ¿no? Hubo cierre de fronteras. Muy aparte, también quedó prohibido el acudir, ir a establecimientos de entretenimiento general, ¿no? Como centros comerciales, a los parques, cines, ¿no? Todos esos lugares donde había aglomeración de personas, ¿no? Y bueno, lo que he dicho anteriormente se aplicaba para el público general, ¿no? Desde el niño hasta una persona ya adulto mayor. Pero respecto exclusivamente para los niños, también para estudiantes universitarios y demás, el inicio de clases se vio postergado, ¿no? Entonces, todas estas medidas tenían como fin evitar la, bueno, no sé, bueno, evitar la propagación del virus, pero sobre todo evitar que los hospitales colapsen, ¿no? Estas fueron entonces las medidas que tomó el Estado peruano. Ahora vamos a ver qué sucedió, ¿no? Empezó la cuarentena, algunas personas lo respetaban y otras no. Exclusivamente los niños se veían afectados porque ya no podían salir a las calles, no por un objetivo de querer distraerse, no solamente por ese objetivo, sino porque la mayoría de niños y niñas del Perú tenían, ¿no? Otros llevaban terapia de lenguaje, otros terapia de problemas de aprendizaje, psicomotricidad, es decir, distintos talleres, ¿no? Incluso talleres de danza, ¿no? Entonces todo esto se vio restringido para los niños también. Ahora, empieza el movimiento autista de Perú haciendo un llamado al Estado peruano porque los niños con autismo tenían una rutina. Los niños con autismo necesitan seguir esa rutina para no crear o para que no, para nivelar los niveles de estrés que ellos padecen, ¿cierto? Entonces, debido a las medidas del Estado, estas restricciones los alteraban aún mucho más. Es por eso que el presidente en ese entonces, Martín Vizcarra, junto con la Junta de Psicólogos y la ministra de Salud de ese entonces, hacen ciertos cambios para los niños, ¿no? Uno de ellos solamente fue que los niños podían salir cerca a su casa y podían transitar por 30 minutos. Ese fue, por decir, una respuesta ante el llamado de los padres que tenían niños, sus hijos de diagnóstico autista. Ahora bien, ese no es el único problema, ¿no? Ese no es el único, los niños autistas no son los únicos que se ven afectados, sino también distintos niños. Niños con TDAH, niños con hiperactividad, niños incluso regulares, quiere decir que no tengan ningún diagnóstico, necesitaban, bueno, en ese entonces, poder salir de sus viviendas para llevar a cabo una función que es muy importante para la adquisición y desarrollo del lenguaje. ¿Cuál es esta? La interacción social. O, bueno, el recibimiento de estímulos, ¿no? Estímulos visuales, estímulos auditivos. Entonces, era necesario esta estimulación. Ahora, una pregunta que yo hago aquí a los asistentes. ¿Ustedes creen que en 30 minutos un niño llegue a interactuar lo suficiente? Entonces, esto es
esto era muy importante para ellos. Ahora, las medidas fueron para los niños ahora es que no deben salir sin mascarilla, antes de lo que pueden salir ahora a centros comerciales, no acudir a espacios en general o solamente a zonas cercanas a sus viviendas, y ahora pueden en ese entonces transitar como máximo 1 hora, ¿no? Y siempre estar acompañados de un adulto responsable. Eso es lo más importante, ¿no? Ahora, respecto a la OMS, señalaba que los niños y adolescentes sí podían contraer el COVID. Por eso es que se tomaron estas medidas. Porque si bien no podían padecer los mismos síntomas, el mismo grado de síntomas que los adultos mayores, podían ser agentes de contagio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de este trabajo de investigación, de este proyecto de investigación? Es que el sistema de interacción, al verse detenido, conlleva que, en su mayoría, que se presenten problemas de lenguaje en los niños y niñas, ¿no? Y es necesario que se evalúe el estado de las habilidades lingüísticas de estos niños. Ahora, es importante también mencionar que un problema aparte de este es la intervención negativa o errónea por parte de los padres o especialistas debido a una mala información por las redes sociales. Ahora, los objetivos en general es estudiar el diagnóstico, evaluar el diagnóstico, el estado de lenguaje de los niños de 2 a 5 años, verificar, analizar el estado de adquisición de fonemas, identificar por qué el diagnóstico presuntivo del trastorno del lenguaje y evaluar si existe un correcto estado de conciencia fonológica. Las hipótesis que marco aquí por ahora es que la cuarentena afecta el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje, vamos a ver hasta qué nivel, y la cuarentena afecta parcialmente el avance, ¿no? Si los niños han estado llevando terapia de lenguaje, también va a verse afectado, ¿no? Porque esto se ha detenido. Ahora, sí hubo un pronunciamiento por parte del MINSA, quien advertía el incremento de problemas de lenguaje en niños y niñas, y esto a causa de la pandemia, de la cuarentena. Los trastornos del habla que se presentaban en los niños y niñas a las que he evaluado han sido retraso del lenguaje expresivo y comprensivo en casos de pacientes con trastorno de espectro autista, tartamudez y dislalias. ¿Sí? Estos son los trastornos del habla que estoy analizando con los pacientes que he evaluado. Ahora vamos al análisis, la parte más importante del estudio, ¿verdad? Para observar si la hipótesis se cumple o no. Primero es la aplicación a través del test de Melgar, esta evaluación que compete de 3 años hasta los 6 años, quiere estudiar si el proceso de adquisición de los fonemas, es decir, tanto bilabiales, oclusivos, nasales, africadas, vibrantes o róticas, se cumplen. Es decir, si el niño las logra pronunciar, este resultado se va a poder observar solo a través de test de Melgar. ¿Sí? Entonces al niño se les presentan las imágenes con esas palabras que ustedes están visualizando y se escucha, se puede escuchar si existe un problema de dislalia, ¿no? Si no pronuncia el fonema nasal, si no pronuncia el fonema oclusivo, si no pronuncia el fonema africado. De acuerdo a eso se puede detectar a través de esta evaluación si existe un tipo de dislalia, ¿no? Ahora vamos a ver cómo le fueron a los pacientes. El paciente con 3 años, código 1, de sexo femenino, presentó retraso de lenguaje. El paciente con código 2, de 2 años 9 meses, sexo masculino, también presentó retraso de lenguaje. Quiere decir que no pronunciaban o no articulaban los fonemas correspondientes a su edad. Los fonemas correspondientes a su edad, de acuerdo al cuadro de adquisición de fonemas de Laura Bosch, no eran logrados. Ahora, el paciente con código 3 de 6 años, sexo masculino, diagnosticado con trastorno espectro autista, también presentaba retraso del lenguaje.
Este paciente no, a pesar de tener 6 años, mucho antes que ocurriera la cuarentena, no llevó terapia de lenguaje. Los padres no lo llevaron a terapia de lenguaje. El paciente con código 4 de 6 años de sexo masculino, él presentaba dislalia mixta. Y el último paciente con 2 años 11 meses de sexo masculino también presentaba retraso simple del lenguaje. Se puede observar que la mayoría de pacientes o no hablaban o no pronunciaban los fonemas básicos de su edad, que eran los fonemas nasales, los fonemas bilabiales. Vamos, les voy a observar estos cuadros para que no queden en la imaginación. Por ejemplo, el paciente 1, al aplicarle el test de Melgar, llamaba a los objetos como mama, mama o simplemente un monosílabo ma. Por eso su diagnóstico presuntivo es retraso de lenguaje, ¿sí? No cumplió con el pronunciamiento de las palabras. El paciente 2, de igual forma, no expresaba el nombre de las imágenes, como por ejemplo mesa o cama, y simplemente balbuceaba, pepe, pepe, pepe. El paciente 3 absolutamente se quedaba callado o solamente emitía un grito, ¿no? No respondió absolutamente nada. Aquí podemos hablar de un retraso más complejo del lenguaje. Y el paciente 4, de igual forma, al inicio no quería decir absolutamente nada. Ya en el bloque de grupo consonántico sí pronunciaba algunas palabras, ¿no? Pero de manera incorrecta. Por ejemplo, plato lo pronunciaba como pato, flor, fol. Esto igual es un indicador de inmadurez de los puntos articulatorios para la producción de un fonema, ¿no? El paciente 5, bueno, en este caso, lo que ocurre aquí es una omisión de sílaba, ¿no? Mesa, solamente sa. Nariz, lis. Aparte de omisión, un reemplazo de fonema, ¿no? Que también puede ser, aquí podemos aplicar otra evaluación como es el TEPROSIF, ¿no? Entonces, aquí se podría tratar de una dislalia evolutiva o también una dislalia funcional, ¿no? Donde el paciente no sabe producir y simplemente aquí con un tratamiento podías corregir esos puntos de articulación. Más aquí lo bueno es que si hay una respuesta se podría decir inmadura, pero no tan inmadura como los cuadros anteriores, donde el resultado simplemente eran balbuceos o gritos o absolutamente el silencio, ¿no? Entonces, las conclusiones es que tanto 3 pacientes con código 1, 2 y 5 tienen el diagnóstico presuntivo de retraso simple de lenguaje y la causa demuestra esta hipótesis planteada. Apoyo el resultado de esta conclusión con el mensaje, con el porqué de la madre de querer que su hijo asista a terapia de lenguaje, y era porque todas las madres indicaban esto, ¿no? Mi hijo ya estaba a punto, ya hablaba, y cuando inició la cuarentena dejé de llevarlo al nido, a los parques, se dejó de relacionar, lo alejé de los primos, y absolutamente mutismo selectivo, dejó de hablar o empezó a señalar las cosas, ¿no? Hubo un retraso del lenguaje. Si hablamos de niños de 2 años, 6 meses y de 3 años respectivamente, ¿no? Ahora, el paciente con código 3 tiene por diagnóstico el retraso severo del lenguaje. Es el paciente que no respondía absolutamente nada. En este caso, a causa de la cuarentena, el paciente presenta más complicaciones y necesita intervención inmediata, ¿no? Ahora, el paciente con código 4 tiene por diagnóstico presuntivo el caso de dislalia mixta. De igual forma, su caso evidencia la hipótesis, además de problemas de aprendizaje, ya que el paciente con código 4 tenía 6 años y ya cursaba primaria, estaba ya en primaria, ya que tenía un problema de dislalia mixta y debido a la cuarentena, encima llevar la educación en línea, aumentó los problemas también de aprendizaje, ya que ha tenido más complicaciones con su nivel de habla, ¿no?
Entonces, todos los pacientes han ingresado bajo esta causa de que ellos estaban en el proceso de desarrollo, de adquisición de los fonemas, y una vez que se inició la medida de cuarentena, regresaron, ¿no? Retrocedieron su nivel de habla. Algunos omitieron, quedaron en silencio, otros empezaron a señalizar. Y otros pacientes que llevaban terapia, como es el caso del código 3, que tenía espectro autista, que quería comenzar a llevar terapia, pero comenzó la cuarentena, ¿no? Y que en estos casos no es recomendable que no prolongar la terapia, dejarlo para después, sino tiene que ser una intervención inmediata. Y el código 4, el paciente con código 4, que ya estaba en un año de escolaridad mayor, que estaba viéndose más agravado por tener problemas de aprendizaje en su escuela. Sí, entonces esta sería una breve exposición acerca de el proyecto de investigación que estoy realizando. Como dije al inicio, es necesario ahora reevaluarlo para observar si existe una línea diferencial, ya que ahora los niños tienen permitido más horas de salida, nuevos espacios que le permitan recibir la estimulación necesaria, no solo para alcanzar el lenguaje, la adquisición del lenguaje que necesitan, sino los demás procesos cognitivos de acuerdo a su edad. Eso sería todo acerca de mi proyecto próximo de investigación de cuarentena, adquisición y desarrollo del lenguaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Licenia. Ahora se proseguirá con la ponencia de Jorge Sandoval acerca de los marcadores discursivos y la atenuación en Santiago de Chile, un acercamiento desde la pragmática y la sociolingüística. Hola, ¿se escucha bien? Sí, Perfecto, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, mi nombre es Jorge Sandoval, soy candidato a magíster en lingüística de la Universidad de Chile y bueno, vengo a presentar los principales resultados de mi estudio de tesis de pregrado. Entonces voy a compartir. En cuanto a a las disciplinas que abordo, son un poquito harto diferente a lo que vimos con Licenia, así que va a haber que cambiar un poco el mecanismo mental ahí para analizar este tipo de enunciados. Entonces voy a compartir, ¿se ve bien? sí, Perfecto. Entonces este estudio se trata sobre los marcadores discursivos y la atenuación en Santiago de Chile, un acercamiento desde la pragmática y la sociolingüística. Voy a checar esto por aquí. Bueno, como introducción, podría decir que el objetivo general del estudio es analizar los marcadores discursivos de modelización atenuadora o atenuación desde una perspectiva pragmática y sociolingüística. Los objetivos específicos fue abordar los marcadores como que, igual, medio, media, de repente y capaz que, desde este tipo de función y su empleo pragmático. Vamos a describir estos marcadores de acuerdo entonces a su comportamiento sintáctico y pragmático, para luego, desde un punto de vista sociolingüístico, determinar su frecuencia de uso y correlacionarla con las variables sociodemográficas de sexo, género, edad y grupo socioeconómico de los sujetos. La muestra se refiere a 72 entrevistas semiestructuradas de hablantes de Santiago de Chile, la capital de nuestro país, y esto es parte del corpus del Grupo de Estudios Sociolingüísticos del Español de Chile, ESECH. Como hipótesis se manejaron principalmente dos. La primera se refiere a que el marcador discursivo como que es el que presenta la mayor frecuencia de uso según esta atenuación, mientras que en cuanto a términos sociolingüísticos, la edad del sujeto es el factor socioeconómico más sensible al empleo de estos marcadores en esta función pragmática. Como marco teórico, principalmente abordamos dos conceptos
marcadores discursivos que se refieren a unidades de procesamiento de naturaleza periférica, es decir, cumplen funciones extraracionales. Generalmente van en un grupo entonativo propio, ¿sí? Es decir, en las transcripciones generalmente aparece marcado por pausas, y son invariables morfológicamente. La función principal, de acuerdo a Martín Sorrachini, Portolés 1999 y Portolés 2001, es la de orientar o ser una guía de instrucción sobre las inferencias que se realizan en la comunicación. Sobre la atenuación lingüística, este es un recurso pragmático que se refiere a una estrategia de distancia lingüística y acercamiento social. En tanto se presentan semánticamente borrosos los conceptos, eso por un lado, mientras se acercan a la relación interpersonal con los interlocutores, ¿sí? Entonces hay una distancia lingüística mientras hay un acercamiento social, ¿sí? En aras de evitar el conflicto entre las relaciones interpersonales de los interlocutores. Bien, entonces como subconceptos manejamos principalmente tres. La aproximación semántica, que sería un concepto acuñado por Fuentes en el 2008, el cual estaría referido al proceso anterior a la atenuación lingüística, ¿sí? Sería una aproximación del contenido semántico principalmente motivado por temas de desconocimiento o conocimiento borroso de lo enunciado, ¿sí? Sin necesariamente un sentido estratégico. Vendría siendo ante un desconocimiento la presentación borrosa del contenido debido a ese desconocimiento epistémico. Sin embargo, también se puede ligar a hechos estratégicos como la cortesía verbal, ¿sí? A lo que me refería, esto de las relaciones interpersonales, por lo que interpretativamente yo acerqué también esta problemática a la imagen pública, ¿sí? Es un término acuñado por Goffman en 1967. Siguiendo con el marco teórico, se abordaron Portolés 2001, Cortés y Camacho 2005, Laureda y Yacine 2010, principalmente para abordar el concepto de marcador discursivo, y en cuanto a la atenuación lingüística, abordamos Brice 2009, Fuentes 2008, entre otros autores. En cuanto a otros temas, seguimos las sugerencias de Cortés 1998 para el caso de el principio de la equivalencia ante esta problemática, el cual señala que una misma función pragmática y discursiva en este caso es cumplida por más de un marcador. Los marcadores entonces se presentan como variantes de esa función. En cuanto a aspectos netamente sociolingüísticos, seguimos las perspectivas teóricas de Moreno Fernández, 1998, López Morales, 2004, Blas Arroyo, 2005, entre otros. En cuanto a la metodología, como ya comentaba en un principio, el corpus en la muestra equivale a 72 entrevistas sociolingüísticas del corpus ESECH de Santiago de Chile. Este es un corpus realizado en la Universidad de Chile por estudiantes del pregrado de nuestra carrera de literatura y lingüística. La muestra se separó en tres variables, como ya habíamos comentado: sexo, género, hombres y mujeres, edad, tres grupos. El grupo más joven va de los 20 a los 34 años, el grupo intermedio de los 35 a los 54 años, y el grupo de mayor edad de 55 o más años. Los grupos socioeconómicos manejados fueron bajo, medio alto, ¿sí? Los alcances y los detalles metodológicos se pueden revisar en San Martín y Guerrero 2015. En cuanto al análisis puramente tal, hicimos por un lado un análisis descriptivo, el cual relevaba la frecuencia absoluta y el porcentaje, y por otro lado hicimos un análisis estadístico inferencial, dentro de lo cual usamos las pruebas paramétricas de ANOVA y no paramétrica de ANOVA-Kruskal-Wallis. La significancia estadística equivale a un P menor o igual a 0,05. Y por último seguimos las perspectivas teóricas de Hernández, Campoy y Almeida para el 2005 para algunos conceptos y algunos señalamientos que voy a enunciar enseguida. Sobre el análisis pragmático, como se ve, esto ya es parte de los resultados.
como se ve en esta tablita por acá, a la izquierda, con un 83% el marcador como que representó la mayor frecuencia de uso en la muestra, y mientras que los demás marcadores están bajo el 12%. ¿Ya? Aquí se puede ver más gráficamente en el gráfico que está al lado. Por lo que, bueno, nuestra primera hipótesis sobre la mayor frecuencia de uso, ¿cuál sería el marcador? Bueno, en este caso se ve cumplida, ya que el marcador como que por mucha distancia es el modalizador de atenuación por excelencia en Santiago de Chile. Vamos a los ejemplos, lo más interesante. Capaz que solo tuvo una ocurrencia, y bueno, les voy a presentar el primer ejemplo en donde sale, bueno, el único en realidad. Acá hay un primer subacto, ¿sí? Yo pienso que los que se tiene de niño, ¿sí? Yo pienso aquí está insertando una opinión, ¿sí? Luego viene el atenuador capaz, también separado entre pausas, y luego vendría la opinión como tal, que sería, son más valederos. Entonces, son más valederos es una opinión, por lo tanto, capaz vendría a mitigar la fuerza argumentativa de esta opinión, ¿sí? Siempre en su posición sintáctica y discursiva anterior a lo atenuado, ¿bien? Sobre el marcador de repente, este ya había sido comentado por Rojas 2008, el cual acercaba tres tipos de significados a esta partícula, ¿sí? Uno referido a súbitamente, otro referido a incierta, en el sentido de quizás. Este último fue el que se adscribió al paradigma de los marcadores discursivos. Algunos ejemplitos. Bueno, aquí soy medio alérgico a juntarme con gente, de repente por desconfianza, no sé, ¿sí? Se nota que hay una vaguedad discursiva por la inclusión de estos atenuadores, sobre todo en el caso de repente, ¿sí? En el sentido de quizás por desconfianza, ¿sí? ¿Cómo se interpretan este tipo de asuntos? Nosotros lo interpretamos a partir de la imagen pública, ¿bien? Entonces, para el hablante no mostrarse ante sus interlocutores o ante su audiencia como una persona desconfiada, atenúa el subacto referido a la desconfianza, ¿ya? Similar situación pasa en 4, ¿sí? Aquí dice, tal vez de repente puede haber sido la entrega de algún trabajo, a lo mejor no quedó bien. Entonces, de repente, en este sentido, también atenúa la fuerza argumentativa de este enunciado, que básicamente señala que la posibilidad de que él haya hecho un trabajo mal. Entonces, eso interpretamos que puede o pone en peligro la imagen pública positiva del hablante, entonces por eso motiva la ocurrencia del atenuador. Vamos con el marcador medio-media, ¿sí? Lo interesante acá de este marcador es que se vinculaba mucho en la muestra con la temática discursiva del tabú, ¿sí? Entonces, por ejemplo, maricón, bueno, aquí en Santiago, no sé, en otras variedades, pero eso se refiere a homosexual. Entonces, como es una temática controversial, compromete la imagen pública positiva del hablante per se. Entonces, eso motivaría aún más la inclusión de este medio, que significa algo a la mitad, ¿no? Y bueno, no solo el atenuador, sino que aquí tenemos este afijo hito, que también ha sido comentado en otros trabajos, disminuye la fuerza argumentativa de lo enunciado. Bien, similar situación sucede en soy medio despistado. Despistado también puede interpretarse como una característica o cualidad a sí mismo, que el hablante se estaría dando a sí mismo, que también podría ser negativa, entonces por eso también motivaría la inclusión del atenuador. Sobre igual, este ya había sido comentado en trabajos como San Martín 2004-2005 y el Diccionario de Partículas Discursivas del Español de Brice Pons y Portolés 2008. Lo que sucede con este marcador, este es un reformulador discursivo, el cual estaría ejerciendo una labor de atenuación en un segundo plano, ¿bien?
Entonces su función nuclear sería la de reformular, pero a medida que reformula, en segundo plano, como efecto de sentido, estaría generando atenuación lingüística y fue considerado como un marcador atenuador. Bien, entonces voy a proceder a explicarlo. Acá tenemos un primer subacto. No soy de salir a perrear ni nada. Perrear es bailar. Aquí viene la adversativa y la reformulación mediante igual, y bueno, la inclusión de este de repente en sentido de atenuación, y luego bailo a ratos, perreo a ratos. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una primera aseveración, ¿sí? Y hay una segunda aseveración que es el contrario de la primera, ¿ya? Eso es lo que sucede por la reformulación. Entonces, hay dos posibilidades como epistémicamente ciertas. Eso generaría una guía inferencial al interlocutor oyente, en este caso, de atenuación, que sería algo más o menos así de, bueno, ¿bailas o no bailas? ¿Sí? Similar situación sucede en 11, en el sentido de igual como quizás, pero bueno, en el caso de la muestra, esta versión de igual no fue tan preponderante. Sin embargo, el DPD de Brice, Pons y Portolés lo evidencian en el caso del español peninsular. Pero bueno, en Santiago de Chile, al menos en la revisión que yo realicé, no es tan preponderante. En cuanto a cómo que, bueno, ya revisamos que tiene la mayor frecuencia de uso, ha sido muy comentado desde varios años ya. No sé si por aquí se ve, 1980, ya veíamos estudios acerca del uso atenuador de este comparativo, ¿sí? En el trabajo de Montes. Y actualmente también ha sido comentado, por ejemplo, por Panusis y San Martín 2017. Este puede estar ligado a, por ejemplo, mecanismos que no recogen necesariamente una estrategia de cortesía verbal, como en este caso, una cuantificación, 2 años. Estuve como 2 años, ¿sí? Aquí no necesariamente uno podría interpretar que la persona está defendiendo su imagen pública por realizar la atenuación de esta cuantificación. No, solo que por aproximación semántica, como comenté en un principio, se estaría rebajando eh, esta cuantificación en su grado absoluto, para así no hacer ver al interlocutor que él está totalmente comprometido con esa cuantificación, ¿sí? En los otros casos, en 15 y 16, hay un uso más como estratégico, ¿sí? Entonces aquí se señala, he tenido sueños, así que como que de repente me ponen mal, ¿sí? Este segundo enunciado está atenuado en su fuerza argumentativa debido a la interposición, la anteposición más bien, de como que y de repente, ¿sí? Porque son sueños feos y despierto así como asustada, ¿sí? Asustada, me ponen mal, son características que pueden poner en peligro la imagen pública positiva del hablante, ¿sí? Por eso entonces el atenuador funcionaría como un mecanismo de defensa ante esa fuerza argumentativa. Bien, vamos con el análisis sociolingüístico. El marcador capaz que, según los aportes de Hernández Campoy al medio de 2005, no está incluido debido a su baja frecuencia de uso. En cuanto al factor sexo-género, bueno, aquí se muestran los resultados. Por muy poco las mujeres evidencian mayor modalización atenuadora que los hombres, ¿sí? Pero bueno, la diferencia no fue demasiada y eso lo recuperó también la estadística inferencial, ya que solo nos arrojó, en el caso de repente, significatividad estadística, ¿sí? En este caso, el vector es ascendente de hombre a mujer. En cuanto a términos de la edad, aquí sí hay mayores diferencias, como se puede notar. El primer grupo tiene casi la mitad de la frecuencia, mientras que se va descendiendo en la edad y se va descendiendo también en la modelización atenuadora, ¿sí? Entonces, uno podría sacar la ecuación, la siguiente ecuación. Mientras avanza la edad, menos modelización atenuadora es probable, ¿sí? Y eso también se vio en análisis estadístico inferencial para el caso de igual, en el caso de como que y en el total de los empleos, ¿sí? En estos casos el vector es similar, ¿sí?
hay una decadencia fuerte del vector desde la edad más joven hasta los grupos de mayor edad, ¿sí? Para estos casos. Y había sido esto comentado por Jorgensen en 2012, que tuvo resultados similares en el Español de Madrid, Albelda y Cestero. Sin embargo, el 2012 ellos consideran o encontraron en su muestra que en realidad es el grupo de mayor edad es el que tenía marcadores de atenuación, ¿sí? Entonces ahí uno podría decir, bueno, quizás hay una diferencia sociocultural entre Madrid y Valencia, que eran los donde se hizo ese estudio, y Santiago de Chile, porque bueno, aquí es meramente un uso juvenil. Y Andersen en 2001 le da un tipo de explicación pragmática. Ella señala que esto podría ser a causa, la atenuación lingüística ligada a los jóvenes podría ser a causa de un tipo de inseguridad discursiva debido a su edad. El grupo socioeconómico, aquí no encontramos mayores diferencias y se puede observar entre el grupo que tiene más puntaje, o sea, mayor porcentaje, y el que menor tiene, no hay más allá de 10%, 10% de diferencia. Sin embargo, en el caso de la intersección entre variables, aquí sí pudimos encontrar casos al cruzar edad y grupo socioeconómico, para el caso del marcador medio-media y el caso del marcador igual en su sentido atenuador. En ambos casos, lo importante es este vector que baja, ¿sí? Desde los grupos jóvenes hacia los grupos de mayor edad, para el caso de medio-alto, en el caso de medio-media, y en el caso de igual, un vector similar para el caso de medio-bajo, desde los grupos jóvenes hacia los grupos más de mayor avanzada edad, que aquí se acercan de hecho al cero ocurrencia. Bien, como conclusiones y proyecciones, principalmente, como ya vengo comentando, los modalizadores de atenuación de relevados pueden adscribirse al paradigma de los marcadores discursivos. Estos marcadores atenuarían la fuerza argumentativa del enunciado, pudiéndose involucrar con aproximación semántica o cortesía verbal, según corresponda el enunciado atenuado, como que tuvo la mayor frecuencia de uso. Y bueno, sobre la posición sintáctico-discursiva, lo preponderante es que esta no sea importante para el estudio. Sin embargo, generalmente anteceden al enunciado atenuado. Bien. Sobre factores sociolingüísticos, la edad es la variable sociolingüística más sensible, como ya se vio, es un uso juvenil, mientras que el sexogénero y el grupo socioeconómico podría decirse que no son tan definitorias para este tipo de estudios. Y por último, como proyecciones, podría proyectarse un estudio que se ocupe de todos los modalizadores de atenuación en Santiago de Chile. ¿Sí? Hemos visto algunos otros que podrían adscribirse a este sistema, que serían, por ejemplo, un poco, quizás, tal vez, en general, adverbios o adjetivos de esta índole. Y bueno, la variación geográfica también sería importante proyectar un estudio de este tipo para ver qué está pasando en el resto de el mundo hispanohablante. ¿Sí? Esa ha sido mi presentación, espero que les haya gustado y cualquier pregunta la respondo enseguida. Muchas gracias, Jorge. Am, para finalizar este primer bloque, pasaremos a la ronda de preguntas. Am, bueno, una pregunta que nos llegó por el chat va dirigida a Licenia Lucas del bloque 1. ¿Qué otras estrategias o estímulos podrían estimular al infante en su proceso de adquisición del lenguaje, además del empleo de recursos audiovisuales? Gracias por la pregunta. Bueno, hay que ver la edad del infante, del niño, para saber qué estímulos también son atractivos para él. Muy aparte de los estímulos, o bueno, se recomiendan los estímulos audiovisuales porque estos entran en contacto desde el estado de gestación, ¿no? Son los estímulos que se utilizan durante el proceso de gestación para trabajar durante psicoprofilaxis. Se trabajan con esos estímulos, por eso estos estímulos siguen siendo utilizados, ya que hay una memorización por parte del infante durante la gestación.
Muy aparte de esto, también se recomiendan los estímulos sensoriales. Hice más hincapié a los estímulos audiovisuales, ya que estos se encuentran en el exterior, pero los estímulos sensoriales también son importantes para trabajar la memoria sensorial y sobre todo que es utilizado como herramienta para personas que, por ejemplo, tienen diagnóstico de dislexia o también para los niños con diagnósticos de autismo. Dependiendo de su diagnóstico, se implementan estímulos de acuerdo a al gusto del niño, ¿no? La mayoría de niños con espectro autista tienen más atracción por el estímulo acuático, este estímulo sensorial a través del agua. Entonces hay que estar atentos, sobre todo observar el perfil del paciente, qué es lo más atractivo para él y la edad, ¿no? Pero sobre todo estos estímulos, estímulos visuales, auditivos, la música y también los estímulos sensoriales, ¿no? Es una gran herramienta también para poder intervenir en casos de ya sea trastornos del lenguaje y también para trabajar en problemas de aprendizaje, ¿no? En este caso la dislexia. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta también va dirigida a Licenia. Sabina Oporto pregunta si la comparación de los resultados que mostraste en tu presentación em, se emplean con la condición de mejora de los niños antes de parar la terapia. ¿Hay un grupo de control para ello? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Eh, Se pregunta que em, en Perú la comparación de los resultados que mostraste, ¿la estarías haciendo con la condición de mejora de los niños antes de parar la terapia? ¿Hay un grupo de control para ello? Claro. Bueno, la idea surgió al inicio de esta cuarentena. Yo hice un taller gratuito de estimulación del lenguaje y de terapia del lenguaje, ¿no? Es así como estos niños se suman a este taller gratuito que tenían como horario 2 veces a la semana por un tiempo de 30 minutos. Entonces, con este taller y debido a estos resultados y sobre todo con el problema que las madres señalaban desde que la cuarentena se inició, presentaban problemas de lenguaje aparentemente, nace este proyecto. Entonces, estoy viendo este grupo desde a mayo, desde mayo hasta la actualidad, pero debido a problemas de conexión o incluso el tiempo de los padres, no se está llevando la intervención que se requiere, pero sí están bajo un control sobre todo de intervención. Es decir, es lo que se ha presentado hoy día, es el diagnóstico que obtuve en las primeras sesiones en mayo y que luego de luego de esas evaluaciones ya desarrollé la intervención en cada uno de ellos, pero que hay algunos que sí no han podido seguir la línea de tratamiento ya por estos problemas que les digo, ya sea de conexión o porque los padres tenían que trabajar y no tenían con quién dejar a sus niños, ¿no? Entonces, sí están llevando un control. De los 5, están llevando al menos una vez a la semana o incluso muy pocas veces, pero sigue habiendo ese seguimiento con ellos, ¿no? Para poder evaluar lo que les señalé de si va a haber algún cambio, ya que ahora los niños pueden salir más, interactuar más, sobre todo por eso, y con el objetivo inicial que tuve al crear este taller gratuito, que es apoyarlos, ¿no? Para que no se vean aún más afectados en el nivel de lenguaje.
Bien. Una pregunta más de Marcela. Al inicio de la ponencia comentaste que esto afectó a todos y todas las niñas, pero en la práctica me parece que hiciste pruebas a niñas y niños con diagnósticos diversos. Y bueno, se tiene algunas preguntas sobre eso. Primero, ¿crees que la cuarentena ha afectado la adquisición del lenguaje de niños y niñas que tienen un desarrollo normal o típico? Sí, aclaro mi punto. Estoy utilizando para este estudio pacientes, niños regulares, si a eso te refieres con un desarrollo normal, que no presenten problemas con diagnóstico severo, diagnósticos clínicos. Solamente uno de ellos, de los 4, solamente uno de ellos tiene diagnóstico de espectro autista. He incluido estos dos grupos porque fueron los que se integraron al taller gratuito. Por eso están incluidos en este estudio. Y porque también vi como un problema secundario, que tanto los niños regulares tenían, se les complicó el proceso de desarrollo y adquisición de fonemas, pero también los niños que llevaban terapias, por ejemplo, en este paciente con espectro autista llevaba terapia ocupacional, también tuvo que dejar esta terapia, ¿no? Por el caso de la cuarentena. Pero he tomado estos dos grupos porque ellos se sumaron al taller. Por eso el análisis de estos dos grupos. Ujú. Bien, ¿y cómo se sabe qué tipo de prueba aplicar a cada niño? ¿Son pruebas que se emplean a cada tipo de diagnóstico o ese tipo de pruebas podrían aplicarse a un grupo de control? Bueno, sí, con gusto les explico. Lo que sucede es que las evaluaciones que se aplican siguen un orden, ¿no? Antes de la cuarentena, en la terapia, la terapia consiste en una evaluación del aparato fonoarticulatorio, ¿no? Uno evalúa el estado de los dientes, de la lengua, de los alvéolos, de toda la cavidad bucal, ¿no? Tanto también se pide a los padres el historial clínico del paciente para saber si ha tenido problemas antes, ¿no? Problemas médicos, algunas cirugías, si presenta problemas de alimentación, problemas de sueño, etc. Esta evaluación no se puede aplicar por el tema que es virtual. Entonces, se dejó de lado esta evaluación, ¿no? La evaluación del aparato, en los aparatos fonoarticulatorios. Ahora, la prueba que sigue a esta, que también se puede aplicar a niños ya sea regulares o con un diagnóstico, es la prueba de test de Melgar, que es una prueba que estudia el análisis, el estado de adquisición de los fonemas por edad. Es decir, que esta prueba, el test de Melgar, analiza si el niño de 3 años ya produce los fonemas correspondientes a su edad, luego de 4 años, luego de 6 años, luego si produce fonemas con grupos consonánticos, las vocales, diptongos, hiatos, ¿no? Repito, utilicé esta evaluación y se utiliza esta evaluación en general para tener un diagnóstico si hay dislalias, ¿no? Es decir, mala pronunciación, mala articulación de los fonemas para recién intervenir. Entonces, es por eso que esta evaluación se emplea en general para saber el estado de adquisición de los fonemas de tu paciente. Ahora, por ejemplo, en el caso del paciente con autismo, se realiza otra prueba más compleja donde ya no solamente se quiere observar, se quiere estudiar el estado de adquisición de fonemas, sino también los demás componentes del lenguaje, ya sea el componente semántico o léxico-semántico, componente pragmático, ¿no? Aquí ya se puede utilizar otra evaluación más compleja, como es el manual de Plon R, ¿no? Que compete el estudio y la evaluación de estos componentes del lenguaje.
También cuando el paciente presenta problemas de aprendizaje, ya que tal como habla, escribe, también se van a presentar problemas de aprendizaje, también puedes aplicar el PLON-R, ¿no? Evaluaciones más específicas de acuerdo a tu paciente. En sí, estas son las evaluaciones. La evaluación principal que he presentado para este estudio solo ha sido el test de Melgar, porque mi estudio solo está enfocado a la adquisición y desarrollo de los fonemas, ¿sí? En el componente fonológico. Interesante. Muchas gracias, Licenia. Gracias. Ahora una pregunta para Jorge. Eh, ¿Se puede observar que hay mayor atenuación según quienes participan en la interacción? Por ejemplo, las interacciones entre hombres y mujeres o entre personas de mucha diferencia de edad. ¿Esto podría ocasionar mayor atenuación de alguno de los dos hablantes? Sí, sí, es hipótesis en realidad. Bueno, mi estudio es sobre entrevistas semi-estructuradas, así que el entrevistado no está entrevistado, para la redundancia, sociolingüísticamente, entonces no está estratificado. Entonces yo no podría decirte, por ejemplo, que en mi estudio se verificó eso, pero por supuesto pragmático, como lo decía yo. Entonces, sí, existe jerarquía dependiendo la sociedad que esté siendo analizada. Existen diferentes jerarquías. Por ejemplo, aquí en Chile es bastante visto el respeto que se le tiene al grupo etario mayor. Entonces, bueno, ahí uno tendría que ver qué es lo que sucede, si es que hay o no mayor atenuación. Pero en un principio, si es que hay diferencias jerárquicas, por ejemplo, que sería como un indicio, esto facultaría que puedan haber mitigaciones que se estarían metiendo en el plano semántico, pragmático de la atenuación. Sí, muy probable, pero no está verificado en el estudio. Bien, muchas gracias. Con esa pregunta cerramos y ahora pasaremos al bloque 2. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la 21ª edición del Diálogo de Estudiantes de Lingüística. Mi nombre es Margaret y voy a estar con ustedes durante este segundo bloque. Muchas gracias por acompañarnos desde sus casas. Espero que disfruten las exposiciones de los y las ponentes. Bueno, iniciamos la mesa de estudiantes con el trabajo @nomiciela, la diseminación vocálica como su fijación con carga ideológica en una comunidad de práctica, presentado por Elisa Orozco Martínez, quien es estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos visita virtualmente desde allá. Bienvenida, Elisa, el tiempo es todo tuyo. Hola, espero que estén muy bien. Entonces paso a compartirles pantalla. Pues me parece si me podrían dar el acceso, por favor.
pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Gracias. Bueno, pues como tal, esta es mi presentación. Es como tal, @nomiciela. Hago un trabajo sobre la diseminación vocálica y con su fijación con carga ideológica en una comunidad de práctica. Entonces, para empezar, pues es conocido que los años 70 fue, pues como tal, una época controversial porque salieron distintas manifestaciones, entre ellos manifestaciones feministas y manifestaciones en torno hacia la comunidad LGTB, donde lo que se pretendía era visibilizar lo que estaba pasando, porque sabemos que históricamente pues ha habido como esta pelea en el cual pues como tal, digamos que un hombre heterosexual es siempre quien ha estado amando. Entonces, pues también sabemos que el género históricamente se ha construido bajo lo binario, es decir, que el hombre masculino, mujer femenino, a lo cual una mujer pues se le ha asignado distintas tareas, como puede ser el cuidado de los niños, pero también se le ha asignado distintos espacios, como puede ser solamente el del hogar. Y también se ha construido bajo estereotipos, que es que use vestido, que use una falda y también que use maquillaje, contrario de lo que pasa con un hombre, que un hombre siempre se le ha adjudicado que debe de ser quien provee dinero a la casa y quien se manifiesta en lugares como puede ser una oficina. Pero, pues, ¿qué sucede cuando a una persona le gusta a alguien de su mismo sexo? Bajo esta idea de lo binario es como se construye también este tipo de estereotipos, ¿no? De que si a un hombre le gusta a otro hombre, por tanto, un hombre de esa relación va a tomar el papel femenino. Y es cuando ya se le adjudican estos papeles, como puede ser el hogar, que también utilice ciertas prendas y que también utilice maquillaje. Pero como respuesta también tenemos que para que ellos sean visibilizados, para que esta comunidad sea visibilizada, pues ha adjudicado de ciertos espacios, pero también de códigos, que es donde entra la parte lingüística. Y pues también es muy conocido que, bueno, el planteamiento de esto es muy conocido que la Real Academia Española, pues no sé si recordarán este famosísimo lema que tiene de limpia, fija y de esplendor, por el hecho de que se construye una tradición prescriptivista, ¿no? Y que en los últimos años han generado polémicas respecto a si el lenguaje es machista y por tanto tiene una carga ideológica. Pero pues la RAE solamente se ha encargado de decir que el único género que tiene la lengua es un género gramatical. Sin embargo, pues comunidades como la LGTB utilizan el lenguaje como un instrumento de comunicación. El lenguaje va más allá porque de alguna otra manera el lenguaje tiene una carga ideológica y una carga social. Entonces se ha utilizado esto para visibilizar la representación de que el género no es estrictamente binario. Y bueno, la hipótesis de ese trabajo es que la vocal baja central aparecerá encima, bueno, no decirlo por encima, sino en lugar de la vocal media anterior como un morfema flexivo de género dentro de la comunidad LGTB. Esto se debe a que lo harán con una intención de reapropiarse y de resignificar lo que en sus inicios podría considerarse una palabra insultante. Pues retomando esta idea de lo no binario, muchas veces a los hombres que les gustan hombres los tratan de insultar diciéndoles niña y agregando estos estereotipos, ¿no? De que el hecho de que si te gusta un hombre, pues vas a tomar un papel femenino y pues de alguna otra manera se te va a empezar a nombrar así. Entonces aquí lo que se estudia es una comunidad de práctica que se llama @nomiciela, que está integrada especialmente por hombres homosexuales. Estos integrantes pues lo que harán será forzar la aparición de la vocal femenina en diferentes palabras, desde sustantivos, adjetivos, pero también verbos, sin importar que estas nuevas creaciones tengan un carácter gramatical, todo con la finalidad de reafirmar una ideología. Entonces, los objetivos. El objetivo principal de este trabajo es analizar el uso de la diseminación vocálica en una comunidad de práctica
para entender qué tipo de significado social puede contener esta variación lingüística. Y esto se hizo a partir del estudio de una comunidad de práctica digital, la creación de un corpus y la sistematización de estos datos. Y pues aquí les presento la comunidad. Esta comunidad es Nomiciela y se manifiesta tanto en Twitter como en Facebook. Entonces, pues también tienen interacción con otro tipo de comunidades que son muy parecidas a las suyas. Y pues acá los referentes teóricos que utilicé para este trabajo. Primeramente partí de cómo concibe Carla Morós el lenguaje. Entonces ella lo que hace es concebir la lengua como un factor de identidad que nos hace miembros de un grupo y nos permite establecer lazos de unión entre individuos. La lengua trasciende su función comunicativa para convertirse en símbolos de pertenencia a un colectivo. Por otra parte, también tomé el modelo Speaking de Delheims, que quizá queda un poquito más claro adelante, donde ya desarrollo el sitting, participant en, el acto de habla, key, instrumentos, las normas y el género. Aquí entendiendo por género, digamos que género de escritura. Y también la teoría del registro, que aquí hace uso de 3 conceptos en específico, que por un lado es el campo, que como tal nos dice si un léxico es especializado, como puede ser de la medicina, pero también si el vocabulario es cotidiano. Y el tenor hace referencia a situaciones comunicativas y su relación con las variables de contacto visual, si algo es más hacia la oralidad o es algo más escrito. Y también en modo las actitudes que tienen los hablantes respecto al mensaje y la relación que mantienen uno con el otro. También hice uso de los actos de habla de John Austin. Sabemos que dentro de sus categorías tiene demasiadas, sin embargo, pues ya lo que me funcionó más, por así decirlo, fue la categoría 4, donde tiene lo de los actos asertivos, los actos directivos, los actos comisivos, los actos expresivos y los actos declarativos. También otra de las posturas famosas de Jacobson, que tiene que ver con las funciones del lenguaje, si es una función referencial, emotiva, apelativa, fática, metalingüística o poética. Y por último, pues la rama de la lingüística que se ocupó en este caso fue la morfología, que todos sabemos que la morfología se encarga de estudiar la estructura interna de las palabras, tanto la forma también como el significado que puede llegar a tener. Y entonces, pues tenemos morfología flexiva y morfología composicional, pero pues en este caso lo que funciona más es la flexión. Entonces, por un lado podemos tener la flexión nominal, donde sabemos que se marca, que hay un morfema en ocasiones que puede marcar el número, ya sea singular, plural o dual, dependiendo de la lengua, género ya sea masculino, femenino, neutro, y por otra parte también tenemos morfología en los verbos, los cuales prototípicamente hay un verbo que se conoce como tam, que es tiempo, aspecto, modo, pero en ocasiones también tenemos evidencialidad, pero pues eso también depende de la lengua. Y también pues tenemos esta idea de que pues en la morfología tenemos una base y también tenemos otros aspectos que se agregan, ¿no? Que pueden ser, que son los afijos como tal, prefijos, sufijos, infijos, pero también resulta importante aquí mencionar una diferencia entre morfemas libres y morfemas ligados, que ya se verá ahorita más explicado con los ejemplos. Y también cuando tenemos esta relación entre morfología y pragmática, da lugar a la morfología apreciativa, donde hay una connotación ya sea valorativa o negativa en un sufijo o infijo. Por ejemplo, en el español, pues tenemos el it, que muchas veces ese it, bueno, al menos en México, tiene un valor apreciativo. El hecho de que y cariñoso, ¿no? Algo que le digas a alguien como mamita, hijito y demás. Pero pues también se sabe que en España eso tiene como una connotación negativa, que es como intentar minimizar a alguien. Y pues en tanto hacia la metodología y la obtención y conformación del corpus, pues
Esto se hizo a partir del concepto de comunidad de práctica. Este es un término que surgió a principios de la década de 1990, un tanto con la tercera ola de lo que se conoce como la sociolingüística, que fue desarrollada por James Lee y Ethan Wenger. Entonces, Wenger nos propone 14 criterios para identificar a una comunidad. Entonces, esos criterios se sometieron a la comunidad de práctica no miciela para saber si realmente estábamos ante una comunidad de práctica o no. Entonces, se supo que como tal cumple con 12 de los 14 criterios, que son estas, que como tal se sostienen relaciones mutuas, existen unas maneras compartidas de participar, existe un rápido flujo de información, hay un rápido establecimiento de los problemas a discutir, existe una sustancial superposición de las descripciones de los participantes, se sabe quién es miembro y quién es no, hay identidades definidas mutuamente, hay capacidad de evaluar la adecuación entre acciones y productos, existen tradiciones locales, y como tal, pues tenemos otros. Y pues ya como tal aquí se extrajeron 41 muestras que presentaran la diseminación vocálica, se basaron en un software Excel y lo que se hizo fue sistematizar a partir de categorías grandes como podrían ser datos lingüísticos, pero estos a su vez tenían subcategorías, ¿no? Como cuál era el fenómeno estudiado, el ejemplo, si había vocal diseminada, cuál se diseminaba y así. Y no se ve bien, pero este es como un ejemplo de cómo se ve. Obviamente es un poquito más grande. Y aquí les va rápido algunos ejemplos, o sea que en lugar de que se diga amigos, se opte por la forma amiguis. Y aquí como esto de que tienen algunos lugares o espacios compartidos. Esta es una taquería que está en Guadalajara. Y entonces aquí como tal tiene el nombre de Taco Bay. Entonces aquí se hace también un juego, ¿no? En lugar de decir tacos de pastor, pues es pastora y así. Igual aquí. Y ahora sí, hacia los análisis de los resultados, pues ya una vez estudiado esto, bueno, lo que se tiene es que quienes pertenecen a esa comunidad en su mayoría son hombres homosexuales, en contraste con otros miembros que pueden ser de la comunidad LGTB. Entonces interactúan como tal más quienes tienen el rol de integrante que quienes tienen el rol de administradores. El campo donde aparece más la diseminación vocálica, que sería el sitting de lo que se nombra en el modelo speaking, es en Facebook. Y es en Facebook porque Facebook te da como esta plataforma que te permite comentar y otras opciones, ¿no? En contraste con lo que te da Twitter. Y la finalidad como tal de esta comunidad es comunicarse e interactuar con los miembros. La tendencia para realizar diseminación vocálica en esta comunidad se ve marcada por el uso de la vocal A en contraste con la I. Entonces tenemos que en un 98% aparece más la A y en un 2% la I. Y pues también este morfema sufre en la mayoría de los casos el morfema O, pero pues también puede sufrir en ocasiones el morfema E o en ocasiones el morfema 0. Y entonces esto es lo que se tiene, 80% O, casi 10% E y casi 10% el morfema 0. Y entonces también el 80.4% de las palabras corresponden a nombres. Y también tenemos que hay algo muy importante es la concordancia, porque entonces si cambia el sustantivo, pues en automático muchas veces también cambia el determinante. En este caso pues pasa del destino a la destina. Y el 80.4% de las palabras del corpus pueden considerarse como morfemas libres. Es decir, que existen por sí solos. Algo como pastor existe por sí solo y no tiene como tal un morfema ligado. Pero en ocasiones, pues debido a que se le agrega la vocal femenina, que ya es en este caso un morfema ligado, pues pasa de ser un morfema libre a convertirse en una base léxica o verbal. Y pues aquí tenemos que hay una resegmentación, como les decía, ¿no? Cilantro es un morfema libre que ya cuando se le agrega un morfema de género pasa a ser una base nominal. Y también la morfología de los verbos en este grupo se comporta de una manera muy interesante porque tenemos prototípicamente que tenemos una base verbal, si acaso una vocal temática, si lo queremos reconocer o no, el TAM, el número y la persona.
Por ejemplo, este sería como el análisis formal y prototípico que tendríamos de la forma vamos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ya en lugar de decir vamos, es vamas? Pues entonces ya tenemos un morfema de género y esta O pues ya lo tenemos que separar, por así decirlo, y ya tenemos aquí un morfema de género. Lo mismo con, en vez de decir hago, haga, pero muchas veces pues se acumula y hay un cierto traslape. Y aquí pues ya el TAM pues también está como tomando el mismo lugar con un morfema de género. Y también algo muy importante podría ser la reduplicación de los morfemas, que en este caso podríamos decir que tenga un valor de intensificación, ¿no? Algo como ciela y otras cosas que como tal sea aquí la vocal A la que se vea prolongada. Y pues también como tal hay un valor connotativo valorativo dentro de la morfología apreciativa que se incluye como un rasgo ideológico. Y pues el acto de habla que aquí apareció más es de tipo expresivo. Las funciones del lenguaje más aparecidas son como la emotiva y la referencial. Y también otro aspecto es como el hecho de que estamos ante lengua tecleada. Hay un carácter más conversacional y un tenor funcional. El lenguaje que utiliza esta comunidad es informal y cotidiano. No obstante, podemos llegar a tener ejemplos que solamente se entiendan entre ellos o quienes pertenecen a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, esto como las metreras son como unas leyendas que tiene México aquí respecto a los metros, y la pepiña y la bisoña también tiene que ver algo que son como personajes de la farándula que se les ha asociado que son homosexuales, pero pues nunca lo han dicho de viva voz. Y pues también identificar los emojis. Hay 3 en particular que ellos ocupan. Estos emojis de alguna otra manera pueden codificar una actitud con respecto al acto de habla. Son estos lo que como tal aparecen. Y también la diseminación vocálica aparece acompañada de otros recursos como videos, memes, fotografías y algunos otros elementos. Pues ya, como modo de conclusión, pues podremos otra vez retomar esto de que históricamente el lenguaje se ha construido bajo lo binario, hombre masculino y mujer femenino. Y esto ha llevado a personas que no se sienten de acuerdo con esto o a quienes se les ha adjudicado ciertos estereotipos a crear sus propios códigos, utilizando claramente el lenguaje como una herramienta para así poder ser visibilizados y reconocidos dentro de la sociedad. Y entonces, pues ya, esto se hizo a partir del concepto de comunidad de práctica y se hicieron todas estas cuestiones acerca de datos lingüísticos, como puede ser la morfología y el modelo speaking. Y pues también hay que tener en cuenta que la RAI aquí no es suficiente, de que se manifieste este fenómeno se manifiesta de manera diferente a un morfema femenino de género que podríamos decir que estipula la RAI, debido a que obviamente el lenguaje tiene importantes valores sociales y culturales en el estudio de la lengua. Entonces, en una comunidad se observa una ideología de género clara en el uso de la lengua como un mecanismo para la creación de una identidad. Y pues eso sería todo por mi parte. Gracias a todas, todos y todes por su atención. Muchas gracias, Elisa. ¿Cómo quedaste, Margaret? Uy, perdón, estuve hablando, ya. Bueno, continuando con este bloque 2, le damos la bienvenida a Juan Francisco Osores, bachiller en Humanidades por la PUC, quien nos presenta su trabajo en nombrar como necesidad ética del discurso y lenguaje inclusivo. Bienvenido, Juan. Hola, hola, ¿qué tal? Se me escucha sin problema, ¿no? ¿Todo bien? Ya, voy a compartir mi PPT. Mi computadora es un poco lenta ya, así que por favor, tengan paciencia. Es lo único que les pido. A ver, ya debe estar cargando.
Ok. Ujú. Ahí está. ¿Me pueden decir si se ve? ¿Se ve bien mi... ¿Se ve compartido? Sí, se ve. Sí, ok, genial. Muchas gracias. Ahora lo voy a poner en pantalla completa. A ver. Está cargando. Ahí está. ¿Se ve en pantalla completa ahora? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Ya, todo perfecto. bien. Ya, muchas gracias. Ok, bueno, primero gracias por invitarme. Yo soy, como ya mencionaron, estudiante, bueno, ex estudiante bachiller de Humanidades, ¿no? Convención de Estudios Teóricos y Críticos. Yo he centrado mi carrera tanto en el estudio de la filosofía como de la lingüística. Y mi tesis de licenciatura, la cual todavía no sustento, eh, espero hacerlo pronto, justamente toma estas dos partes, ¿no? La lingüística y la filosofía. Y he vinculado un tema que todavía se trata en la filosofía, que es la ética del discurso, con el tema actual, que es el lenguaje inclusivo. Ahorita voy a explicar más o menos por qué es que he hecho esta mezcla, ¿no? Y por qué he puesto de título el nombrar como necesidad. Okay, este es el índice de lo que voy a presentar, ¿no? Primero voy a hacer una pequeña definición de lo que es la ética discursiva. Luego de eso presentaré una reorganización de las críticas que se le han planteado a la ética discursiva desde las funciones del lenguaje, ¿ya? Desde algunas, no todas, obviamente, son varias. Luego voy a centrarme en la función representativa del lenguaje. Luego de eso explicaré cómo el lenguaje inclusivo se vincula con la ética discursiva y finalmente, a modo de conclusión, explicaré por qué es que he puesto de título el nombrar como necesidad. Ok, entonces empiezo con la definición, ¿ya? Ética discursiva. La ética discursiva es una forma de entender la ética que se enmarca en el paradigma del lenguaje de la ética, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? A lo largo de la historia se han propuesto diferentes modelos de entender la ética. Y actualmente, a diferencia del paradigma antiguo de entender la ética, que era básicamente imitar modelos de conducta de las personas, ¿no? Por ejemplo, actuar de la manera más excelente o ser el mejor escultor, ¿no? O en la época moderna, ¿no? Que se trataba de buscar mediante el razonamiento algún tipo de principio moral que todo el mundo debiera seguir. En la época contemporánea se sigue el paradigma del lenguaje, es decir, el paradigma o el modelo según el cual las personas en el diálogo fundamentan las normas morales. ¿Ok? Esta ética discursiva ha sido desarrollada por Jürgen Habermas y Karl Otto Appel. Acá he puesto a Jürgen Habermas, sobre quien he trabajado casi toda mi tesis, ¿ya? Y él define a la ética discursiva como formalista, que pretende universalidad, que es argumentativa y racional. No es formalista en el sentido de que tiene una serie de fórmulas que pueden ser aplicadas por toda sociedad del mundo, ¿no? Pretende universalidad en el sentido de que justamente es posible o es pasible de ser aplicada en cada sociedad, ¿no? Es argumentativa en el sentido de que lo más importante a la hora de justificar normas morales es la argumentación, y finalmente es racional porque se basa en razones, razones que parten del diálogo público para fundamentar justamente normas morales. ¿Ok? A diferencia de la ética kantiana, ¿no? Esta ética discursiva busca basar las normas en diálogo, en el diálogo entre las personas, en el debate público y en su argumentación. Y se muestra como solución al debate existente entre las posturas universalistas y las posturas contextualistas. ¿Ya? Las posturas universalistas piensan que puede haber un criterio universal para pensar en la ética, y las contextualistas piensan que esto depende de cada sociedad, ¿no? Pero lo interesante de esta perspectiva es que la fórmula, aunque es general, ¿no? Que básicamente es que cada persona que esté dentro de una comunidad lingüística tenga todo el derecho de participar en el debate público para decidir las leyes que ahí se van a aplicar, esa es la fórmula, puede ser aplicada en la sociedad y cada sociedad puede darle el contenido que desee. Entonces esa es la gracia de esta ética. Es una mezcla entre una perspectiva universal y una perspectiva contextualista.
¿Ya? No obstante, aunque tiene, digamos, bastantes soluciones de los problemas que sufría la ética, ha sido criticada por varios frentes. Yo he decidido organizar los frentes con respecto a las funciones del lenguaje, ¿ya? Y he considerado dos funciones del lenguaje que han sido la base de la crítica al pensamiento de Habermas, ¿no? La primera es la crítica según la función del lenguaje como sostén del pensamiento, ¿no? ¿Qué quiero decir acá? ¿No? El lenguaje puede servir, ¿no?, como un medio para expresar en proposiciones nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, eso nos vincula con un pensamiento lógico, occidental, proposicional, ¿no? Pero desgraciadamente Habermas, ¿no?, que toma además esto de base, ¿no?, de un psicólogo llamado Kohlberg, no se da cuenta de que esta perspectiva está, digamos, basada en la simetría, ¿no?, de todas las personas que participan en un discurso público. El problema es que no todas las personas que están en un discurso público o no todas las personas en una sociedad tienen las mismas formas de razonar o las mismas formas de argumentar, ¿no? La teoría de Habermas cree que todo el mundo puede razonar como razona en Occidente, ¿no?, y todo el mundo puede eh, pensar según los mismos criterios. Pero ya sabemos que no es así. Les pongo el breve ejemplo de que si el Estado peruano inicia, digamos, un juicio, ¿no?, en contra de alguna comunidad de la selva por alguno de los terrenos que el Estado peruano quiere para generar dinero, probablemente en términos occidentales los abogados del Estado peruano den mejores argumentos en términos occidentales, ¿no? Y además sean de universidades que tengan un reconocimiento en el mundo occidental y probablemente por eso, como nuestra constitución también es occidental, terminen ganando. Entonces, ese es un diálogo que básicamente ya tiene desde el inicio un ganador, ¿no? Entonces, ese es un primer problema. Esa es una primera crítica que se le puede organizar. Se puede reorganizar. Otra es la crítica al concepto de comunicación, ¿ya? El concepto del lenguaje, la función del lenguaje como medio de comunicación, ¿no? Según ella, ¿no?, según Iris Young, que es la que menciona esta crítica, ¿no?, es un riesgo muy grave racionalizar la acción política y el debate público, ¿ya?, al 100%. Eso es lo que quiere Habermas, ¿no? Con la racionalidad comunicativa él intenta, digamos, establecer que todo pensamiento del debate público y político tiene que estar alejado de cualquier emoción, ¿no? El problema es que eso deja de lado características del mundo de la deliberación. Es decir, al deliberar, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Nosotros, nosotras. Nosotros nos relacionamos también hablando con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, ¿no? También las conversaciones no solamente son temas de contenido, la forma es muy importante, cómo nos referimos a las demás personas, ¿no? Si les hablamos de usted, si les hablamos de tú, ¿no? Si hablamos respetando a la otra persona, si hablamos no respetándola, ¿no? También es muy importante, por ejemplo, los testimonios, el escuchar las historias de las demás personas, entre otros elementos, son los que menciona Iris Young para criticar esta perspectiva totalmente racionalista del lenguaje, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva también del lenguaje como medio de comunicación se ha criticado a la ética de Habermas. No obstante, tanto Habermas como sus mayores críticas, si digo críticas, no me refiero a la palabra crítica, sino a sus críticas, ¿no?, aquellas quienes lo han criticado, ¿ya?, han omitido, sin embargo, el papel de la representación lingüística. Es decir, como hemos visto, el lenguaje también tiene una función representativa. El problema es que esta función representativa, a diferencia de lo que se cree y lo que Habermas cree, no es una representación neutra. Según Habermas, la representación del mundo es una constatación de lo que hay en el mundo. Una constatación. Es decir, una confirmación de lo que está afuera, ¿no? Pero no es así, no es un espejo, como sabrán, ¿no? El lenguaje representa al mundo jamás de manera neutral, siempre hay diferentes perspectivas. Y para esto yo tomé la filosofía de Benjamin, ¿no?,
un filósofo alemán, ¿no? Judío, que Habermas lo comenta varias veces, pero nunca toma esto en cuenta, ¿ya? Y en sus teorías del lenguaje, Benjamin trae a colación algunos conceptos primordiales, ¿no? Por ejemplo, el de representación inexacta del mundo, ¿ya? Es decir, que los seres humanos representamos el mundo inexactamente, porque en primer lugar somos imperfectos, ¿no? Y en segundo lugar las cosas del mundo son tantas y nosotros tenemos tantos pensamientos que muchas veces las cosas que vemos en el mundo las representamos de manera incorrecta. Además, por esa misma razón las sobredenominamos, les damos muchos nombres y nunca atinamos con, por ejemplo, según dice Benjamin, darle una esencia clara, ¿ya? Y finalmente, esto ocasiona que las cosas, porque Benjamin habla de cosas, ¿ok? Estas cosas estén enmudecidas, ¿está bien? Que se mantengan en un silencio y que no puedan salir de este silencio. Y eso ocasiona una terrible y profunda, dice Benjamin, una profunda tristeza, porque estas cosas, ¿no? En su esencia jamás van a ser conocidas, ¿ok? Porque el ser humano tiene el monopolio de la palabra, ¿ya? De nombrar las cosas, ¿ok? Entonces todo esto, ¿no? me ha servido a mí para, digamos, de una nueva perspectiva, criticar la ética del discurso de Habermas, que en sí misma no es una crítica, digamos, no una ética que merezca ser postergada o simplemente ignorada, sino que a lo mejor con una crítica constructiva como la que estoy tratando de plantear aquí, pueda tener una mejor aplicación en el mundo. Para eso he utilizado diferentes textos, algunos mucho más recientes, otros un poco más antiguos, sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero el lenguaje inclusivo en términos generales. He tratado de establecer a lo largo de mi investigación, que aproximadamente ha durado 2 años, 2 años y medio, he tratado de buscar pautas o conceptos generales con respecto al lenguaje inclusivo. ¿Ok? Aquellas cosas a las que Benjamin se refiere en primera instancia, como esas cosas enmudecidas, que son representadas inexactamente, se pueden aplicar en el lenguaje inclusivo, y de hecho son en el lenguaje inclusivo, los grupos sociales. Los grupos sociales, volvamos un ratito atrás, son representados inexactamente en el mundo. Son sobredenominados, les ponen miles de nombres y además están enmudecidos. Entonces lo que Benjamin decía de las cosas, ¿ya? Varias décadas atrás, se aplica en las teorías del lenguaje inclusivo a los grupos sociales, ¿no? Algunos de los autores, algunas de las autoras que tratan este tema son, entre otros, Dale Spender, ¿no? Que ella es pionera del año 90, de hecho en el año 80 publicó este libro, luego lo reeditó en el año 90, ¿no? Que se llama Man-Made Language, ¿no? El hombre hecho el lenguaje. Después Anatol Stefanovich, ¿no? En 2018 publicó un libro, ¿no? Y Kübra Gümüşay, ¿no? Que ha publicado este año justo un libro también sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Qué dicen estos autores, estas autoras? ¿No? Dale Spender, por ejemplo, explica los conceptos de enmudecimiento y opresión en el lenguaje, ¿no? Dice que los hombres han tenido a lo largo de la historia el monopolio del nombrar, ¿no? Y de esa forma los hombres siempre han buscado la forma, ¿no? De callar o dejar de representar a grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres, incluso a los conceptos que ellas producen, ¿no? Por eso no debe ser extraño para nosotros que palabras como sexismo, violencia contra la mujer, ¿no? Se introdujeron al debate público recién cuando las mujeres comenzaron a tener mayor participación en este debate, en este diálogo, ¿no? Antes de eso no existían palabras para esto, ¿no? Era, digamos, un secreto a voces, ¿no? Y eso era un gran problema. Entonces, a medida que fueron integrándose en el debate público, comenzaron a haber más conceptos, ¿no? Y no solamente más conceptos, sino que la realidad se sentía de una manera distinta. Además de eso, tenemos las perspectivas de Anatol Stefanovich y Kübra Gümüşay, ¿no? Los dos escriben en alemán, y que trabajan el tema de la representación inexacta de los grupos sociales, ¿no? Ellas, definen al lenguaje como un constituyente esencial de la identidad del ser humano, ¿ya? Es decir, el lenguaje es súper importante para cómo una persona es, ¿ya? Constituye a la persona de manera
realmente muy importante. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dice que tan importante es el lenguaje como parte de la identidad humana, que el no ser representado en toda su complejidad, ¿no? O sea, que cada grupo, cada persona, por ejemplo, sea simplemente parte de un grupo, por ejemplo, nosotras, por ejemplo, considerados como sudacas o algo así, ¿no? O los musulmanes, todos los musulmanes, todas las musulmanas como terroristas, por ejemplo, ¿no? No ver en su complejidad el problema o no otorgarles una voz a estos grupos, ¿no? Deshumaniza, según mencionan Kübra Gümüşay y Anatol Stefanovic, deshumanizan a los grupos sociales. Entonces el lenguaje, ¿no? Al ser parte de la identidad y teniendo como premisa que las personas no son representadas o no les dan voz, ¿no? En su esencia, entonces terminan por ser totalmente despojadas de su humanidad. Dejan de existir, que es una de las bases, además, del pensamiento del lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, cuando no se menciona un grupo o se menciona incorrectamente, no se está, digamos, o bien mencionando la esencia correcta o bien no está existiendo este grupo o esta persona. Entonces, para concluir, ¿no? Básicamente quería mencionar, ¿no? que le he puesto este nombre porque el nombrar sí debe ser una necesidad para que una ética lingüística, ¿ya? Que pretenda trabajar desde una base neutral, entre comillas, para definir criterios morales, siempre debe tomar en cuenta que la representación en el lenguaje viene con intereses de fondo. Entonces, si tenemos esto en cuenta, vamos a saber que no hay nada neutral y vamos a poder reconocer intereses, ¿ya? Que van más allá de una perspectiva del mundo y nos permite ver los intereses de diferentes perspectivas, ¿no? Para así tener una idea más amplia de cómo es la naturaleza, ¿no? De los diferentes grupos sociales, ¿ok? Y de cada individualidad. Además, el nombrar es necesario en el sentido de que no puede haber ninguna normativa moral que se aplique universalmente si es que antes no se han tomado en cuenta estas perspectivas, estas diferentes voces, ¿ya? Y además las representaciones del mundo, ¿no? Es decir, si los conceptos de cada grupo también son integrados en el debate público, ¿ya? Por ejemplo, como se integró la palabra sexismo, como se integró la palabra machismo, como se integró la palabra islamofobia, como se han integrado esas palabras, se va a poder tener un debate público, un diálogo público mucho más rico. Entonces nos quedamos con esta idea, ¿no? Si no nombras un grupo, como saben, no existe, y si lo representas inexactamente, entonces nunca podrás definir correctamente su complejidad y su esencia. Estarías deshumanizándolo finalmente. Ok, eso sería todo. Les agradezco a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla a Sabina por el chat. Bueno, tenemos dos preguntas para Elisa. La primera dice, hola, para Elisa, felicidades por tu ponencia de investigación. La pregunta es, tomando en cuenta que principalmente la variación se da en nombres, ¿puedes hacer alguna reflexión sobre las características semánticas de los nombres más recurrentes? ¿Existe mayor frecuencia de uso en ciertos campos semánticos o más bien la valoración se realiza sin tomar este factor? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Pues también he de admitir que mi campo no es tanto hacia la semántica, pero pues yo considero, de acuerdo con el corpus que tuve, quizá podríamos decir que la diseminación en este caso se da más, por ejemplo, digamos que en ciertos vocativos, porque es mucho, bueno, en la presencia que encontré era más como de amigos, bueno, en lugar de decir amigos, era como amigas, o el de ciela, ¿no? En este caso cielas ha sido muy común, pero pues podríamos decir que es más hacia un vocativo. No sé si con eso respondo, pero de verdad, la semántica no es tanto como mi ida hacia la lingüística. Muchas gracias, Elisa. Bueno, tenemos una segunda pregunta para ti. Acerca de los emojis, ¿cómo se podría estudiar su significado dentro de determinadas comunidades de habla más a fondo? ¿Qué fuentes has usado para ello? Eso es todo. Ok, pues como tal, los emojis, bueno, se ha hecho como la diferencia entre emoji y emoticón.
y se ha estudiado mucho actualmente en el libro que es sobre ciberpragmática. En el libro de ciberpragmática, pues lo que se intenta hacer es como una especie de esquematización sobre los tipos de significado que puede llegar a tener un emoji. Sin embargo, yo creo que esto lo puedes de alguna otra manera empezar a inferir por ti mismo, por ti misma, cuando lo ves en un contexto. O sea, si bien te ayuda a tener como una referencia de qué significado se puede tener, va variando. De hecho, me llegó a pasar que tuve un curso y hay cierto emoji que está como así, que algunos lo utilizan para dar las gracias, pero pues otros también lo utilizan con una connotación sexual. Entonces, esto depende más sobre el tipo de discurso que está acompañando también. Muchas gracias, Elisa. Ahora tenemos una última pregunta esta vez es para Juan. A ver, hola, felicidades por tu trabajo y presentación. Como es de conocimiento público, Chile está a puertas de la creación de una nueva constitución política. Más allá de quién la escriba y qué temas se tomen en cuenta con mayor o menor fuerza, desde tu disciplina, la lingüística filosófica, ¿qué podrías comentar al respecto? ¿Qué consideraciones filosófico-lingüísticas se deberían tener para generar espacios y políticas lingüísticas representativas y sin segregación de ningún tipo? Muchas gracias. Gracias. Caray, qué pregunta. Bueno, muy buena. Yo creo que aparte de lo que he mencionado un poco, ¿no? En lo que todavía soy un poco novato, calichín, ¿no? Todavía no estoy, digamos, metiendo en este tema, ¿no? En detalle. Yo diría que aparte de, digamos, respetar cualquier forma lingüística, ¿no? Inclusiva, incluso que existan, como yo me imagino que deben existir, así como en el Perú también existen manuales para hablar de manera inclusiva, no solamente en términos de género, sino en todo término, ¿no? Yo pienso que además debe haber en esta nueva constitución una perspectiva también que integre el aprendizaje de diferentes lenguas, ¿no? No solamente, digamos, cómo una persona se comunica en su propio idioma, sino si es que conoce los otros idiomas, puede tener un mayor conocimiento, ¿no? Sobre las realidades de diferentes grupos. Muchas veces una lengua también, como hemos visto, tiene que ver con la identidad de un grupo social o de una persona. Entonces, que otra persona aprende esta lengua desde afuera y, digamos, entre a conocer su cultura y se relacione con esta identidad, ¿no? Yo creo que también permitiría que haya una mejor integración, ¿no? Y un mejor diálogo público. Y bueno, ¿no? Eso básicamente podría responder. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a los y las ponentes y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Ahora los dejo en manos de Claudia. Gracias. Margaret, hay una pregunta más para Juan, así que la voy a leer de frente yo. Ok, no hay Que problema. acaba de llegar. Juan dice, hola, la gente que se opone al lenguaje inclusivo suele decir que se trata de una imposición, que también reflejaría la postura o intereses de un grupo en particular. ¿Cómo se puede responder a estas opiniones desde tu propuesta? Ok, muchas gracias. Bueno, mi perspectiva ha sido, desde que he investigado este tema, tratar de coger todas las teorías del lenguaje inclusivo que existen alrededor del mundo, porque no me he basado solamente en las del español, me he basado en las que hay en el inglés, en el alemán, sobre todo. Y luego he visto, ¿no? Desgraciadamente porque no tengo conocimiento de esos idiomas que hay en sueco y hay en francés también, que he visto patrones comunes, ¿no? Que todos buscan algo central de fondo, ¿no? Que es básicamente la representación de los grupos, ¿no? Sociales que son relegados. Entonces, digamos que estos intereses que podríamos llamar particulares, que están imponiéndose, entre comillas,
realmente es una falacia de grupos que a mí particularmente me parecen conservadores, porque no se dan cuenta de que estos grupos lo que están pidiendo, igual como han hecho a lo largo de la historia, ¿no?, es que se les reconozcan derechos que no se les han reconocido durante siglos, ¿no? Entonces, claro, en este caso están buscando no solamente que se les reconozcan derechos de manera, en materias, no sé, legales solamente, ¿no?, sino que también en materias lingüísticas, ¿no? Es decir, no, el hecho de ser mencionado, ¿no?, ser representado en el lenguaje, de alguna forma también es importante, como les menciono, para que se note la existencia de un grupo en el debate público, ¿no?, y no sea discriminado. Y aparte de eso, obviamente, el tema de que al estar los diferentes grupos pidiendo, ¿no?, entrar ahí, en realidad están también, de alguna forma, intentando introducir conceptos, ¿no?, que de alguna forma expresan su sentir sobre la sociedad. Entonces, una imposición no me parece, ¿no? Yo más bien creo que es una forma de pedirle, ¿no?, casi de manera cordial a los, digamos, al grupo dominante, ¿no?, en todo caso, que comience a introducir de a pocos estos conceptos, como ha pasado en la historia, ¿no? Es decir, no, digamos, se ha introducido el término de sexismo, ¿ya?, para dar un ejemplo, o el término de violencia contra la mujer, y como verán ustedes, la sociedad, por más que tenga estos conceptos, no es una sociedad que ha dejado de ser machista, ¿no? No es una sociedad que ha dejado de ser sexista, para nada, ¿no? Simplemente son intentos, ¿no?, de cambiar un poco la situación, ¿no?, para que al final, ¿no?, junto con cambios materiales, que obviamente trascienden al lenguaje, se pueda finalmente llegar a un cambio mucho más grande, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Ahora sí pasaremos al sorteo. Clau, ¿estás por ahí? Sí. Ya. Hola. Ya voy a compartir pantalla para mostrarles cómo va a ser el sorteo. Acá están todas las personas que le dieron like al post en Facebook, en Instagram, y todas las personas que están ahorita en la sesión de Zoom. Así que los voy a mezclar. Y ya comienza el sorteo. Ya, Guillermo CT. Creo que es de Instagram o Facebook. Así que después nos comunicamos con él. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, ahora con esto finalizamos la última mesa de estudiantes. Gracias a todos los y las ponentes. Y no se olviden que a las 7 p.m. es la ponencia de Virginia Zavala con Raiza Franco sobre uno de los programas de Aprendo en Casa. Va a ser muy interesante, así que no olviden conectarse con el mismo link de Zoom. Y eso sería todo. Muchas gracias.